A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay un hombre trepado en lo alto de un andamio. Tiene 33 años, la barba revuelta y la mirada furiosa. Lleva varios años casi viviendo allá, arriba, a veces durmiendo pegado a las tablas. Inclusive a lo alto del andamio le llevan la comida. Está dedicado a pintar una obra de arte y es tan obsesivo en su trabajo que cuando se acuerda de comer, con una mano come y con la otra pinta. Abajo hay un personaje rudo, violento, altanero, que se siente dueño del mundo y de las vidas. Viste pomposamente y le grita al artista que no le gusta un desnudo que está pintando, que le cubre el cuerpo a esa figura de mujer. El artista, furioso, le responde que se quite de ahí, o que es capaz de lo peor. El hombre de abajo le responde con insultos peores y lo amenaza de muerte. Esa pareja que se odia a muerte está compuesta por Miguel Ángel Buonarroti, arriba, en el andamio, insolente, desafiante, altanero. Y el hombre que está abajo es aún más altanero y violento, más desafiante y grosero. Es el Papa Julio II. Son varios años ya de acaloradas disputas con los peores insultos de parte y parte. Julio II, el Papa, es un hombre de armas tomar, en el sentido literal de la palabra, y no ha vacilado en aplicar la pena de muerte en más de una ocasión. Miguel Ángel es considerado el gran artista de la época, y no vacila en responder con iguales insultos al Papa porque sabe que solo él es capaz de pintar lo que está pintando. Y el Papa Julio II, dueño de vidas, agacha la cabeza y maldice para adentro, porque sabe que necesita al insolente de Miguel Ángel, porque solo ese artista es capaz de pintar lo que está pintando. Así, durante 4 años, esos dos personajes lucharon a su manera. El Papa queriendo imponer una visión moralista en los cuadros, prohibiendo los desnudos. Miguel Ángel imponiendo la belleza y la energía de los cuerpos. Al final, se logró la obra de pintura más extraordinaria en la historia, los frescos de la Capilla Sixtina. Hoy son asombro para el mundo, y se le deben a la terrena tenacidad del Papa Julio II, que decidió la obra, y a la casi celestial capacidad de Miguel Ángel, el único ser humano capaz de realizar la más importante obra pictórica de todos los tiempos. Y aquel colosal monumento al ingenio y al espíritu humano se estaba iniciando un día como hoy, mayo 10 de 1508. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal ratifica por unanimidad sentencia por enriquecimiento ilícito contra Carlos Pareja Llanuselli. Presidente Lasso comparecerá ante la Asamblea en juicio político. Por sabotaje, el SOTE paralizó transporte de petróleo de Ecuador. Pavel Muñoz presentó su equipo de trabajo para su periodo en la alcaldía de Quito. En el segmento de opinión, la maldita droga andina. Los editoriales serán de Martín Pallares, los riesgos del cojudismo cultural. Roberto Aguilar, el juicio político contra Guillermo Lasso se transforma y sigue. Noticias del día. Tribunal ratifica por unanimidad sentencia por enriquecimiento ilícito contra Carlos Pareja Llanuselli. De forma unánime, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, ponente, Daniela Camacho y Mercedes Caicedo, decidieron rechazar el recurso de apelación propuesto por el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli y ratificar la pena de 10 años de cárcel impuesta en primera instancia en calidad de autor de delito del enriquecimiento ilícito. Mediante el recurso de apelación, Carlos Pareja Llanuselli buscaba revertir la sentencia que no solo incluía los 10 años de cárcel impuestos en mayo del 2018, sino también una multa de 40 salarios básicos unificados y una reparación integral en favor del Estado de $807,273.08. La audiencia se encontraba suspendida desde julio del 2022.
La Fiscalía acusó al exministro de un incremento injustificado en su patrimonio de $1.236.849 con 13 centavos. Para la instancia acusadora, este patrimonio no revelado ni justificado es producto de las funciones que desempeñó Pareja Yanoselli como gerente de refinación, gerente general de la empresa pública Petroecuador y ministro de hidrocarburos entre el 19 de marzo del 2012 y el 29 de abril del 2016. Carlos Pareja Yanoselli suma 5 sentencias de culpabilidad. Mantiene una pena de 6 años y 8 meses por el delito de tráfico de influencias, 5 años de cárcel por el delito de cohecho, 6 años de condena por asociación ilícita, 10 años de privación de libertad por el delito de peculado y finalmente los 10 años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Desde diciembre del 2021, Carlos Pareja Yanoselli se encuentra en la denominada Cárcel 4 en el norte de Quito. El presidente Guillermo Lasso comparecerá ante la Asamblea en juicio político. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró este miércoles 10 de mayo de 2023 que el presidente Guillermo Lasso sí se presentará en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando sea convocado para ejercer su derecho a la defensa por el juicio político. La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales, dijo Cucalón un día antes, el 9 de mayo, horas después de la resolución emitida por los legisladores. Con esa resolución, la Asamblea violó la ley de la función legislativa, según el funcionario de gobierno. Hizo caso omiso a que un presidente debe ser juzgado políticamente por el informe de la Comisión de Fiscalización debidamente motivado, aunque no haya sido aprobado, cuestionó el ministro Cucalón. A consideración del Ejecutivo, no hay base jurídica que sostenga la acusación de presunto peculado contra el mandatario. Cucalón dijo que Lasso asistirá al Pleno porque le debe un mensaje a sus mandantes. En la Asamblea, Lasso ratificará que no existe peculado alguno por parte del presidente, ni siquiera en la vía de la omisión, que no existe en materia penal el delito contra la administración en el caso denominado Flopec, anotó. Por sabotaje, el SOTE paralizó transporte de petróleo de Ecuador. Petroecuador informó que este 10 de mayo del 2023, en horas de la madrugada, debido a una perforación clandestina en la tubería del sistema del oleoducto transecuatoriano SOTE, en la parroquia Santa Cecilia, Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, se provocó un derrame de petróleo. La empresa pública rechazó este tipo de actos delincuenciales que atentan contra la infraestructura que transporta el crudo de todos los ecuatorianos. Asimismo, aseguró que gracias a la acción oportuna de los equipos técnicos, la emergencia ha sido controlada. Para precautelar un mayor impacto al ambiente, la petrolera estatal suspendió de manera inmediata las operaciones en esta tubería, priorizando el cuidado al ambiente. El SOTE tiene una capacidad de transporte de 360,000 barriles por día a través de los 497.7 kilómetros de tubería. Petroecuador precisó que esta medida temporal no afecta a las exportaciones debido a que hay suficiente crudo en los tanques de almacenamiento en la terminal de Balao en Esmeraldas. Además, los técnicos cerraron las válvulas de sección y colocaron barreras de contención para evitar una afectación mayor en la zona. La petrolera notificó también a las autoridades ambientales y de control con el propósito de mitigar las afectaciones debido a esta fuga de combustible. Petroecuador recalcó que iniciará de manera urgente las investigaciones para conocer a los responsables de este lamentable hecho que de manera intencional se efectuó cerca de un cuerpo de agua. No se han dado detalles de cuánto crudo se derramó luego del sabotaje y lo que representa en pérdidas. Pavel Muñoz presentó su equipo de trabajo para su periodo en la alcaldía de Quito. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, empieza a armar el equipo que lo acompañará durante su gestión al frente de la alcaldía de la ciudad capital. Entre los nombres que suenan aparecen exfuncionarios, exministros y personajes vinculados al correísmo. Muñoz hizo el anuncio oficial el 10 de mayo de 2023. Diego Martínez, secretario de Planificación, fue gerente del Banco Central en el gobierno de Rafael Correa entre 2015 y 2016. Cuando dejó ese cargo, pasó a ser ministro coordinador de la política económica entre 2016 y 2017.
Durante el correísmo también fue asesor de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIT e integrante de la Junta Monetaria y Financiera. Karina Vance, secretaria de Coordinación Territorial, se desempeñó como ministra de Salud entre 2012 y 2015 durante el segundo periodo presidencial de Rafael Correa. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, fue coordinadora general de inteligencia en la ex Secretaría de Inteligencia, ahora conocida como Centro de Inteligencia Estratégica. Andrade trabajó junto a Romy Vallejo y Pablo Romero, dos de los hombres fuertes y más controversiales del correísmo. Otros nombres que aparecen en la lista de funcionarios que llegarán al municipio de Quito de la mano de Pavel Muñoz son Cristian Cruz, administrador general, Andrés Segovia, procurador, José Morales, Secretaría de Hábitat y Vivienda, María Isabel Salvador en la Secretaría de Educación, Santiago Sandoval en la Secretaría del Ambiente, Alexandra Álava en la Secretaría de Tecnologías de la Información, Alex Pérez en la Secretaría de Movilidad, Paulina Procer en la Secretaría de Desarrollo Productivo, Santiago Aguilar en la Secretaría de Comunicación, María Belén Proaño en la Secretaría de Inclusión, Marisol Ruilova en la Secretaría de Salud, Valeria Coronel en la Secretaría de Cultura. Entrevista del día. En entrevista en Radio Sucesos la mañana de este miércoles, André Benavides, abogado constitucionalista, habló acerca del juicio político al presidente Lasso. Escuchemos lo que dijo. Nosotros ya hemos comentado que este proceso tiene varios vicios en el trámite, desde el momento que se presentó, su paso por el Consejo de Administración Legislativa y evidentemente las actuaciones que se dieron tanto el sábado en la Comisión de Fiscalización y Control Político, así como también en la convocatoria que se hizo el sábado por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Y aquí hay que ser bastante precisos en el tratamiento de cómo se da un juicio político, porque si tú vas ya a la etapa en la cual el presidente de la República tiene que comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional, tanto el artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice que debe ser convocado y te debes de defender del informe que apruebe la comisión. Y en ese sentido se han utilizado algunos tipos de artificios para, con la justificación de destrabar este proceso de control político, poder llevar a cabo ya como tal la interpelación en contra del presidente de la República. Pero la gran pregunta aquí es, ¿tú puedes ser interpelado sin informe de la comisión? Más allá de que sea una mera recomendación, pero al menos ese es uno de los requisitos que te establece la Ley de la Función Legislativa. Y lo segundo, si es que no hay informe de la comisión que sugiera el juicio político o el archivo, ¿qué prueba tú vas a practicar? ¿La que anunciaron cuando se presentó la solicitud inicial de juicio político? ¿O también vas a utilizar la prueba oficiosa de la Comisión de Fiscalización que a la final del día no fue ni siquiera valorada porque no hay informe? Y en ese sentido yo me atrevería a decir, estimado Milton, que la violación, la posible violación del derecho a la defensa del debido proceso no es solo en contra del presidente de la República, sino también en contra de los acusadores e interpelantes, porque prácticamente te quedaste sin prueba también. ¿Qué prueba vas a practicar? Pero ya me dirán algunos, no, es que esto es político y lo que se va a determinar es la responsabilidad política, cosa que no es tan así, porque si no, ¿para qué tienes como causal de juicio político un delito en el cual debes demostrar ese nexo causal entre los actos y los elementos del tipo penal? Pero eso no significa que sea un juego del todo vale y que puedas hacer lo que te dé la gana. A ver, entonces, vamos un poquito más atrás. Hasta el sábado, todo andaba dentro del carril constitucional. Se habían cumplido los plazos en la Comisión de Fiscalización, habían practicado las pruebas, habían cumplido el tema de realizar el informe, hasta que llegue el día de la votación dentro de la comisión y no hay los votos para que ese informe sea aprobado. ¿Qué debió pasar ahí? A ver, yo creo que me voy a apartar del criterio del Procurador General del Estado. A algunos capaz no les va a gustar lo que voy a decir, pero prefiero ser objetivo
respecto de este tema porque está generando un mal precedente para otros juicios políticos. La ley orgánica de la función legislativa te dice que necesitas de un informe motivado en el cual se recomiende el juicio político o el archivo. ¿Qué es lo que pasó el sábado? El sábado se presenta un borrador, una propuesta de informe que a la final del día no tuvo los votos. Y lo que te dice la práctica parlamentaria es que si ese informe no tiene los votos, lo que debe pasar es que se mocione otro informe y ese informe sea sometido a votación. Y si tú tienes los votos, será aprobado y será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso pasa en cualquier proyecto de ley. Eso ha pasado en algunos juicios políticos. Yo no sé por qué aquí se le quiere dar otro alcance a la figura del informe de la comisión en lo que tiene que ver con juicio político. También en Radio Sucesos estuvo Jan Topic, experto en seguridad pública y privada, para hablar acerca del alto índice de inseguridad en el país. Escuchemos lo que dijo. A ver, ¿qué podemos esperar? Es que la situación se empeore. Y esto yo creo que ya a 2 años de gobierno hay data que lo respalda. El fin de semana subí en Twitter un análisis de todos los estados de excepción de seguridad. Cogimos los 3 trimestres, el trimestre previo al estado de excepción, el trimestre posterior al estado de excepción. En todos los casos, menos uno, la situación después del estado de excepción es peor que previo al estado de excepción. Entonces yo veo aquí un gobierno que, primero, no pone números a su plan, no tiene objetivos claros. Si no le pones objetivos a tu plan, y ese plan ya está destinado a fracasar. 2, es un gobierno que sigue haciendo lo mismo, pese a que ya se evidencia que lo mismo no está dando ningún resultado. Y 3, es un gobierno, eso también lo menciono en Twitter, todos sus planes de seguridad se basan en el momento para apagar incendios mediáticos, pero no son planes de fondo coherentes que tienen alguna teoría de seguridad y se llevan por el show mediático. Le pongo una pregunta en base a lo que pasó ayer en la penitencia del Litoral. ¿Pretendemos controlar 280.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, pero no podemos controlar las cárceles? ¿Por qué? Es que no es difícil. Realmente toma control de las cárceles. Somos casi 100.000 uniformados, son 50.000 policías, 40.000 elementos de las Fuerzas Armadas. Toma control de las cárceles. Eso lo apoyaría enormemente al gobierno ahorita, pero es un tema de decisión. Anda y hazlo. Todo el proyecto de seguridad de Bukele está basado en eso, nada más. Y los resultados de ellos. Y de hecho todo ese tema de inseguridad se detonó por este tema de las cárceles, ¿no? Yo no creo que es así. O sea, yo creo que hay una razón subyacente que detona el problema de las cárceles, que detona el problema de seguridad en Ecuador. Pero sí, si logras controlar las cárceles es un paso enorme. Nada sirve en hacer todo ese gasto institucional, en enviar el contingente a territorio ecuatoriano, a hacer los allanamientos, detener a las personas, hacer funcionar todo el brazo judicial, si después, cuando los envías a las cárceles, ellos pueden seguir operando como lo hacen en las calles. Así es. Bueno, eso es complejo. Ahora entonces, ¿usted cree que no se gana nada con este decreto ejecutivo que emitió el presidente el 3 de mayo, el decreto 730? Y bueno, allí le ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya iniciar de manera inmediata acciones para reprimir esta amenaza, la que ha mencionado es una amenaza terrorista. ¿Por qué esto no tendría efectividad, Jan? Sí se gana algo, ¿no? Lo que se gana es que a muy corto plazo, tal vez 1 o 2 semanas, tú tienes al pueblo ecuatoriano emocionado por la noticia, porque tienes un pueblo ecuatoriano que está casi que pidiendo a gritos cualquier noticia buena que le dé esperanza. Pero eso es una esperanza vacía. A mediano y largo plazo, o sea, pasadas las 2 semanas, no va a cambiar nada. Y le hago la pregunta a usted. ¿Qué puede hacer la policía y las Fuerzas Armadas ahorita con el decreto que no podían hacer antes? Absolutamente nada. Pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces, está todo su armamento, toda su fuerza, según lo que se entiende. Siempre puedes usar el armamento. Hay un tema aquí, y esto no es Ecuador, esto es a nivel mundial, la ley de legítima defensa. Si la amenaza es real, es inminente, y tu respuesta es proporcional a la amenaza, tú puedes usar tu armamento, seas civil, seas policía, seas militar. Eso se aplica aquí y en todos lados del mundo. Entonces, repito, nada cambia posterior al
a las facultades que tenían estas instituciones previas al decreto. Este miércoles en Radio Sucesos, Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, estuvo para hablar acerca del paso al juicio político al presidente Lasso. Escuchemos la nota. Efectivamente, como recordarán, en un espacio que tuve también el gusto de compartir con ustedes, hablábamos de la posibilidad de 3 escenarios frente al juicio político en contra del presidente de la República. El primer escenario es que se hubiera aprobado al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político una recomendación de inicio. El segundo escenario, que no se hubiera aprobado la recomendación de inicio, y el tercer escenario, que no hubieran existido los votos ni para recomendar ni para no recomendar. El antecedente de estas opciones era que justamente la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobar un informe, cualquiera que sea, pero aprobar un informe, porque algo que ha sido sometido a debate y discusión entre los legisladores al interior de la Asamblea Nacional y que para la ciudadanía suena extraño, es cuando se hace referencia a que lo único que hacía falta para pasar al Pleno de la Asamblea Nacional era un informe motivado, pero la referencia a la motivación dice relación con todas las actuaciones de la administración pública. Todos los actos de la administración pública tienen que ser motivados, pero los informes de la Asamblea Nacional, para que sean asumidos como expedidos por las comisiones especializadas, tienen que ser adicionalmente aprobados. Un informe tiene que ser aprobado al interior de las comisiones especializadas, tanto en el ámbito legislativo como fiscalizador. No existe otra forma de entender que un informe proviene de una comisión especializada si no tiene los votos de al menos la mayoría absoluta de los integrantes de las comisiones especializadas. Por eso es que en este caso en particular, el antecedente que lleva a la decisión del Pleno del día de ayer es que justamente algo que debió haber pasado al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político es que al no haber ganado la moción de no recomendación, pues se permita que los legisladores en su ejercicio de deliberación política pues puedan hacer modificaciones al informe y plantear una nueva moción, una moción que podría haber sido recomendar el informe. Eso no pasó. El hecho es que la única moción que se permitió someter a votación fue la de no recomendación, y al no existir un informe aprobado de recomendación o no recomendación, nos encontrábamos ante un tercer escenario, que era justamente no tener votos para ninguna de las dos opciones. Ahora, como también conversábamos en esa última vez, pues efectivamente el juicio político no tiene todas las regulaciones necesarias para poder solventar estos problemas que se están presentando al interior de su trámite, a diferencia de lo que pasa con los funcionarios previstos en el 131 de la Constitución, porque en el juicio político al presidente de la República pues no existe qué tiene que hacer el Pleno de la Asamblea Nacional cuando, por ejemplo, el escenario hubiera sido que ganen, que existan los votos para la no recomendación. Claro. Tampoco existe una norma expresa para el hecho de que no existan los votos. Sin embargo, me parece que sí, definitivamente es aplicable el inciso final del 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue el antecedente de la convocatoria del Pleno. Bueno, eso importante conocerlo, y entonces diríamos que fue un error de la Comisión de Fiscalización el cerrar la sesión de la manera en que cerró y sin un informe a la final, porque esto dio paso para que justamente la Asamblea decida en el Pleno lo que decidió ayer. Pues justamente hay que reconocer que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un derecho que tienen todos los legisladores, entre los que se encuentra pues el mocionar. Todos los legisladores tienen el derecho a mocionar y tienen el derecho a ejercer el voto. De forma tal que al haber limitado justamente esta posibilidad de que los legisladores, y no solo en el ámbito fiscalizador, inclusive en el ámbito legislativo, pues tienen la posibilidad de plantear mociones que pueden ser o no obtener resultados favorables a lo que plantean, pero que no se puede limitar esto que tienen los legisladores. De forma tal que ante este escenario de no existir un informe, porque definitivamente no se puede argumentar que existe un informe si no ha sido aprobado en el sentido que sea, pues obviamente la Asamblea Nacional tuvo que aplicar el artículo 142, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, esto es mucho más claro en el escenario de los funcionarios previstos en el 131 de la Constitución, porque ahí sí, definitivamente hay norma expresa de qué pasa en este escenario, y ahí dice que se remitirán las actas y las posiciones de los legisladores, cosa que en el presente caso, pues no hay una norma expresa que diga qué se debe remitir para decisión del Pleno de la Asamblea Nacional en un escenario como el del juicio político al presidente. Ahora la pregunta es, no hay informe aprobado, pero ¿se podría tomar ese informe que no fue aprobado de la Comisión de Fiscalización como un insumo base? Bueno, lo que hay que considerar es que al final del día,
Vamos a suponer que estamos en el escenario del juicio político, se ha convocado a la sesión luego de la aprobación de esta resolución por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que hace que el presidente de la Asamblea Nacional tenga que fijar un día y hora para que el señor presidente de la República comparezca ante el Pleno y ejerza su derecho a la defensa. Si revisamos la norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa, lo que se refiere es que se deberá resolver sobre la base de las pruebas. ¿Dónde se practicaron las pruebas? Las pruebas se practicaron al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que es la que llevó la sustanciación del trámite. De forma tal que los legisladores, durante su intervención, los interpelantes, harán referencia justamente a esas pruebas practicadas al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, y de igual forma el señor presidente de la República, en el marco de su ejercicio del derecho a la defensa, también deberá referirse a las mismas pruebas que practicó al interior de la comisión. Entonces, a eso es a lo que se refiere el mandato constitucional y la ley orgánica de la función legislativa. En el programa Quito TV estuvo Javier Herbas, ex candidato presidencial, para hablar acerca de su trayectoria política y la situación actual del país. Tenemos el día de hoy la presencia de Javier Herbas. Él es ingeniero de producción agroindustrial. ¿No? Producción agroindustrial, ex candidato a la presidencia de la República, y vamos a hablar de varios temas relacionados con lo que viene haciendo, y también vamos a topar en la parte final un poco el tema político, que es coyuntural en los últimos días. Javier, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo ha pasado? Muy buenas noches, David, un atento saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias, muy gentil. Comencemos hablando un poco quién es Javier Herbas. Javier Herbas apareció en la papeleta, en la campaña de elecciones presidenciales del 2021, y mucha gente dijo: a este personaje, a este señor, a este ingeniero, no lo conozco dentro de lo que es la trayectoria, digamos, política, ¿no? Pero usted siempre ha estado relacionado sobre todo con el tema de emprendimientos, con el tema del agro, de la visita a los jóvenes, es decir, haciendo un activismo no seguramente dentro de un partido político, pero sí dentro de una ideología y de una forma de pensamiento. Javier, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, David. Soy un ecuatoriano nacido en Guayaquil. Hoy en día vivo aquí en Quito, y alguien que ha recibido mucho de este maravilloso país, como lo hemos recibido todos los ecuatorianos, y que tuvo en un momento dado la oportunidad de participar en política, porque mira, un primer mensaje que quisiera dejar es que todos somos políticos. Así es. Lamentablemente se ha construido por los últimos años una percepción, una idea de que la política divide, cuando de hecho la política cívica, que es la que necesita nuestro país, es la que une en los anhelos y une también, por supuesto, en los diagnósticos, en los problemas. Y bueno, en ese camino recorrido, así como tú lo mencionaste, yo no vengo de familia de empresarios, tampoco vengo de familia de políticos. Toda la actividad económica hoy en día puede dar trabajo directo a prácticamente ya 500 personas, más del 70% son mujeres. De hecho, en la empresa somos 4 directores, yo soy el único hombre. Y te menciono esto porque tenemos muchos retos como sociedad, y uno importante es visibilizar el rol de la mujer ecuatoriana, que es el 50 más 1% de la población en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Nuestro país hoy en día necesita un rumbo. Hoy en día corremos en círculos, tal vez nos estamos cansando sin llegar a ningún lugar, y ese es el rol de la política. La política marca el destino. Lo que está en juego en la política es nuestra forma de vida, tanto individual como colectiva. Y claro, pues si hablamos de los problemas que vivimos hoy en día como país, somos un país con mucha inequidad, pero ahí viene la política para dar rumbo a la educación, a la salud, a la reactivación económica, y algo fundamental hoy en día como es la seguridad. Así es, totalmente de acuerdo. Nosotros decimos, a mí no me gusta la política, por lo general así se lo dice la gente: yo no soy político, soy apolítico, pero a veces al estar haciendo ese tipo de comentarios ya estamos haciendo política. Claro, tal vez no lo hacemos como una manera de proselitismo, ¿no? Yo lo hago con mis hijos en mi casa, igual que todos los padres de familia, que queremos formar a nuestros hijos en valores, pero la política va mucho más de una política partidista. De hecho, lo que te decía, necesitamos mucho más política cívica. Así es, correcto. ¿Cómo llegó el llamado para participar como candidato presidencial? Mira, te digo con franqueza, yo sí anhelaba hacer política en el país, y como te digo, tú tienes, pienso yo, esa responsabilidad de devolver lo que tú has recibido. Este país maravilloso me ha permitido cumplir mis sueños, en la parte empresarial, en la parte agrícola, en la parte industrial, pero fundamentalmente en la parte familiar. Aquí está mi familia, y aquí anhelo que crezcan a futuro mis nietos, hoy en día, por supuesto, mis hijos. Y bueno, tal vez todo esto inicio en la universidad. Yo por el trabajo de mi padre,
tuve que vivir en muchos países y en ese periodo de la universidad a mi padre le trasladan a Colombia. Yo hice mi universidad en Bogotá, yo soy ingeniero de producción agroindustrial. ¿Tu papá, perdón, es parte del cuerpo diplomático? De carrera, correcto. De carrera, correcto. Entonces, cada 4 años vivíamos en un país diferente. Yo, de hecho, el kinder, primero, segundo y tercer grado lo hice en Polonia, en Varsovia. Después regresamos acá al Ecuador y estudié dos años acá. Salimos a vivir a Perú 4 años, a Lima. Después a Nueva York, a mi padre le mandan a Naciones Unidas. Y regresamos acá 2 años. Yo aquí me gradúo, hago 5º y 6º curso en el Colegio Intizana. Y de ahí a mi padre, aquí en Quito. A mi padre le trasladan a Colombia. Y así es como llego a la universidad. Te da este contexto porque, mira, para mí fue un despertar, un abrir los ojos. Y yo en ese momento en la universidad, te digo francamente, una persona muy tímida, porque estaba muy en la visión, queriendo hacer empresa privada. Entonces pasaba mucho metido en la biblioteca, leyendo revistas de actualidad, viendo en qué negocio emprendería. Yo vengo trabajando desde mis 13 años, en esa época de la universidad, yo llevaba chopas de cuero, de quizapincha para vender a mis compañeros, siempre buscando hacer algo, ¿no? Pero ya en ese rol, que te puedo decir, ya en la universidad, en la preparación universitaria, quería ver qué actividad se emprende, y por eso, de alguna manera, era una persona muy tímida. Cuando se abren las inscripciones para la presidencia de las facultades de ingeniería de mi universidad, yo me inscribo más con el objetivo de vencer esa timidez. Finalmente, siendo extranjero, llego a ser electo presidente de las facultades de ingeniería, y para mí eso fue un despertar, porque es la diferencia de ser un espectador, en el cual tú puedes opinar, puedes criticar, pero al final del día no puedes gestionar. A ser un actor. El actor no solamente que gestiona, sino que planifica la gestión, la ejecuta y deja un legado. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios, y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets, y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz, y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera, que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio.
Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Vivimos momentos duros en el país y pensamos que es importante siempre meditar, reflexionar y ver qué futuro podemos irnos labrando nosotros mismos. Quiero dar lectura a un artículo escrito por el embajador ex canciller Luis Gallegos Chiriboga, que salió publicado el día 6 de mayo en Diario Universo. El artículo titula La maldita droga andina. A nuestro país, el narcotráfico lo viene atormentando desde hace décadas. Nuestra isla de paz ya no existe para la gran mayoría que a diario siente el uso del terror y la fuerza cada vez más cerca. Hoy vivimos las consecuencias de un problema internacional al que lamentablemente sucesivos gobiernos y la sociedad ecuatoriana no han tenido la decisión y la capacidad de confrontar integralmente y con eficiencia. Esa falta de visión y voluntad política hace que hoy nuestras plazas, calles y hogares se inunden de sangre. La droga, como en todos los casos, a nivel mundial, ha contaminado a todos los estamentos de la sociedad. Me pareció, dice el embajador Luis Gallegos, hasta irónico que el presidente de Colombia asevere que la situación de seguridad está peor en Ecuador sin mirarse al espejo de su país, que es el mayor proveedor de cocaína del mundo. Durante más de 40 años el Ecuador ha puesto sudor y sangre en las fronteras norte, sur y en nuestro mar, en lo que ha sido un ejercicio de contención del tsunami de las drogas, haciendo el trabajo que les correspondía a los países consumidores y productores. Millones de estadounidenses y europeos hoy consumen cocaína, no solo porque sus estados los han fallado, sino que les ha sido imposible ganarle al crimen organizado. En eso coincidimos todos. No se puede seguir haciendo lo mismo como tontos útiles. Es necesario diseñar estrategias de impacto que consoliden a la nación y a las naciones afectadas. Basta de improvisaciones, basta del esquive político y del juego de avestruz. El mercado se amplió con la pandemia y se duplicó la producción para cubrir la demanda. Así de sencillo. Eso representa cientos de miles de millones de dólares que no regresan al Alto Putumayo o a los valles de Guayaga, pero lo que están es en la banca del primer mundo. Hay una guerra que ganar para eliminar la demanda y aquí caería la producción, pero no es fácil para la urdiembre internacional de intereses que tiene atadas a naciones vinculadas con el comercio de las drogas. No es una guerra del Ecuador solo, es una guerra que involucra a todos esos millones de consumidores, productores, traficantes, financistas y todos los que derivan ganancias del alcaloide. Es hora de establecer la eliminación del narcotráfico como objetivo de defensa de la nación. Para tener éxito debe imperar una doctrina de seguridad y desarrollo. Esto no se gana con pistolas, se gana con desarrollo sostenible, trabajo digno y con la vigencia de valores. La maldita droga andina es el mayor contaminante de nuestra estructura democrática y nos está convirtiendo en un estado servil en vez de un país soberano y en pleno control de la nación. La región andina se ha convertido en un prostíbulo de drogas y delitos conexos y necesitamos superar las diferencias parroquiales y coordinar esfuerzos internacionales. Necesitamos otras soluciones, estratégicamente pensadas, orgánicamente funcionales y alejadas de la improvisación y del sensacionalismo populachero, es lo que nos dice el embajador Luis Gallegos. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Esperamos que ese espacio les haga reflexionar en la situación que el país vive. Con ustedes hasta dentro de 7 días. Editorial. Los riesgos del cojudismo cultural. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Entre las vacunas que condicionan la conducta de la sociedad ecuatoriana hay una que es particularmente peligrosa: el cojudismo cultural. Se trata de una actitud según la cual no se puede criticar ni rechazar cualquier cosa que se diga o se haga en nombre de los llamados pueblos ancestrales. La única opción es quedarse callado, porque lo contrario significa ser tachado de fascista, colonialista, racista o hasta de blanco supremacista. Este comportamiento está activadísimo estos días.
No ha habido un solo representante del llamado progresismo que haya salido a rechazar las amenazas profundamente fascistas de las fuerzas que manejan la CONAIE y que buscan controlar Pachacutic, de aplicar látigo y ortiga a los asambleístas de ese movimiento que se nieguen a destituir a Guillermo Lasso. En realidad, lo de la amenaza de la ortiga y el látigo no es pelo de cochino, porque pone en riesgo la esencia misma de Pachacutic, un movimiento que, guste o no, ha sido fundamental en el fortalecimiento de la participación democrática de grandes sectores de la sociedad mestiza y urbana que han querido acompañar al movimiento indígena. La amenaza no solo significa el riesgo de que Pachacutic desaparezca, sino de que la CONAIE termine enclaustrándose en la visión talibana de Isa y los suyos y se aísle del país que aspira a seguir viviendo en democracia. Que este asunto no haya sido parte del debate que normalmente anima a la academia, ni de los activistas del llamado progresismo que se sienten adherentes de la lucha del movimiento indígena, es una pésima señal de la salud del sentimiento democrático nacional. También es la semilla para que el movimiento indígena termine alejándose de las simpatías del resto de la sociedad. El cojudismo cultural se expresó estos días también cuando la denuncia por violación que hizo una joven indígena de 19 años fue ignorada por los movimientos que defienden los derechos de las mujeres por el simple hecho de que el acusado es asambleísta que viste poncho y es un voto seguro para la destitución de Lasso. ¿Dónde estuvieron las etiquetas de hermana numeral yo te creo, que inundaron las redes en otras ocasiones? Hubo alguien que se preguntó de dónde salieron los $400,000 que entregó ese diputado para salir libre. En las actuales circunstancias tal parece ser que quedarse en silencio es políticamente más rentable. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El juicio político contra Guillermo Lasso se transforma y sigue. Roberto Aguilar, El Expreso. No llegaron a 92, fueron 88 los asambleístas que votaron a favor de seguir adelante con el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. El Pleno de la Asamblea hizo uso de sus facultades para resolver sobre asuntos que no alcanzaron la votación requerida en las comisiones y aprobó una moción de la correísta Viviana Veloz que propone continuar con el juicio sobre la base de una acusación diferente a la que había planteado en un inicio y fue admitida por la Corte Constitucional. La nueva narrativa de la acusación de peculado incluye hechos que la Corte, en su dictamen, específicamente ordenó excluir, pues pertenecían a los cargos de concusión que fueron inadmitidos. A Guillermo Lasso le tocará ahora rehacer parte de su defensa y sus pruebas de descargo. No hubo sorpresas en el debate. Casi todo giró en torno a la legalidad de la convocatoria del presidente Virgilio Saquicela y del pronunciamiento del Procurador General del Estado, según el cual solo podía haber un informe válido sobre el juicio político en la Comisión de Fiscalización y este debía ser remitido al Pleno, incluso en el caso de no ser aprobado por los miembros, tal y como hizo Fernando Villavicencio. Viviana Veloz dijo que ese pronunciamiento era ilegal y una arrogación de funciones y acusó a Villavicencio de haber plagado el proceso de vicios e ilegalidades para proteger al presidente de la República. Villavicencio se defendió, hizo notar que no existía ninguna prueba de peculado y se retiró para no ser cómplice, dijo, de la vulneración de la Constitución. Hagan lo que quieran, cerró. El correísta Roberto Cuero invitó a sus colegas casi expresamente a irrespetar el dictamen de la Corte Constitucional que dispone enjuiciar políticamente al presidente únicamente por la causal de peculado en el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Sí, dijo, hay un dictamen de la Corte Constitucional, está la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también la Constitución, pero afuera, en las calles, los ciudadanos hace rato ya dieron un dictamen implícito de por qué el presidente no debe continuar en el cargo. Y habló de los muertos por la violencia, de las madres que lloran porque sus hijos no pueden entrar en la universidad, del niño sicario de 11 años, de la crisis de los hospitales, hasta de las carreteras. Si bien es cierto, insistió que aquí tenemos un dictamen concreto de la Corte Constitucional, no podemos, colegas, olvidar lo que está pasando afuera. Algunos asambleístas del correísmo y de Pachacutic tomaron la palabra para secundarlo. Por momentos el debate se convirtió en un concurso de retórica,
sobre las maldades del neoliberalismo y de los bancos. Finalmente, aunque el socialcristiano Esteban Torres asegura que el presidente no se ha encontrado en ningún momento en la indefensión en este juicio político, el secretario de la Asamblea dio lectura a un proyecto de resolución en el que se planteaba una acusación completamente diferente a aquella para la cual se preparó el acusado. El texto, de 14 páginas de Viviana Veloz, en realidad un resumen del informe de minoría que el correísmo pretendió discutir en la Comisión de Fiscalización pese a la disposición en contrario del procurador. Sus considerandos son extractos textuales del análisis de las pruebas de este documento e incluyen la mayor parte de los hechos relacionados con el primer cargo de cohecho inadmitido por la Corte Constitucional, empezando por los decretos presidenciales de nombramiento de Hernán Luque Lecaro en las empresas públicas, sus antecedentes en el Banco de Guayaquil, sus reuniones en Carondelet, etc. Nada de lo cual hacía parte del cargo de peculado que admitió la Corte. El juicio político dividió a todas las bancadas. Pachacutic se partió en dos: los que votaron a favor, incluidos los grupos de la CONAIE y de Salvador Quispe, y los que se ausentaron, Ricardo Vanegas, Sofía Sánchez, Guadalupe Llori, Mario Ruiz y otros. Lo mismo ocurrió con la izquierda democrática. Dalton Basigalupo, Joana Moreira y otros 3 se abstuvieron. Los amigos del correísmo, Vilma Andrade, Marlon Cadena y Yesenia Guamaní, votaron a favor. El grupo de Ramiro Narváez también apoyó el juicio, pero para garantizar, dijo, la defensa del presidente, sin comprometer su voto a favor de la censura. Esto haría que a la hora de las decisiones finales, los 88 votos de esta jornada puedan ser incluso menos. Firmes por la censura votaron los correístas en pleno y los socialcristianos, o lo que queda de ellos. Se espera que el juicio político como tal arranque el próximo lunes, luego del cambio de autoridades de la Asamblea. Virgilio Saquicela, que aseguró el apoyo de los correístas para su reelección, no hará ninguna convocatoria antes de asegurarse que le cumplan. Cada quien tiene sus prioridades. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. En Francia, la situación de crisis por una sequía histórica en los Pirineos orientales continúa. Este es el río Agly, uno de los más importantes del departamento francés de Pirineos Orientales. Está prácticamente seco y solo estamos en mayo. La tierra agrietada da fe de la falta de agua en esta zona turística y agrícola del sur del país. La prefectura ha puesto al departamento en situación de crisis, el nivel más alto de alerta. Los agricultores tendrán que adaptarse a las restricciones de agua. La sequía ya ha causado daños. Le bourgeon terminal, normalement, cette saison, ce morceau de rameau-là, il devrait arriver par ici. Et il pousse un tout petit peu, mais normalement, c'est rouge très vif. Et là, c'est rouge terne. Donc, ça manque clairement d'eau. Con las nuevas restricciones queda prohibido rellenar piscinas, así como regar huertos y zonas verdes, salvo si el agua procede de sistemas de reutilización. Tampoco se podrán utilizar las duchas en las playas. El departamento ha registrado un déficit de precipitaciones de entre el 60 y el 65% en el último año. On est vraiment dans une situation tout à fait inédite dans la mesure où on observe actuellement des niveaux qu'on est censé observer des années sèches en juillet ou en août. Este año ya se ha activado el nivel de crisis en 4 departamentos franceses. La vegetación está muy seca y en consecuencia es fácilmente inflamable. Los bomberos están en alerta por el riesgo de incendios. Trump condenado por abuso sexual y difamación, pero no por violación. Los estadounidenses asistieron este martes al primer veredicto de condena contra Donald Trump por abuso sexual y difamación contra la escritora Jean Carroll, esta mujer que sale sonriente del tribunal de Nueva York. El jurado rechazó no obstante la acusación de violación contra el expresidente, que ha sido condenado a pagar una indemnización de $5 millones por daños y perjuicios. Trump respondió de inmediato en sus redes sociales, calificando el veredicto de desgracia. Insiste en que no conoce a Carroll y que está siendo víctima de la mayor caza de brujas de todos los tiempos. La sentencia pone en jaque sus aspiraciones de reelección. Su abogado anunció que apelarán. Strange verdict. This was a rape claim.
was a rape case all along, and the jury rejected that, but made other findings. So we'll obviously be appealing those other findings, but they rejected her rape claim, and she'd always claimed this was a rape case. So it's a little perplexing. Como el juicio se celebró por la vía civil, Trump no será registrado como delincuente sexual. Al expresidente se le multiplican los frentes judiciales, entre ellos los abiertos por el dinero presuntamente pagado por su silencio a una estrella porno o por su responsabilidad en el asalto al Capitolio en enero de 2021. La Asamblea Nacional pide incluir al grupo Wagner en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. El Parlamento francés pide incluir al grupo Wagner en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La Asamblea Nacional aprobaba por unanimidad este martes una resolución para que el gobierno galo inste a Bruselas a hacerlo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha agradecido la decisión contra esta fuerza rusa de mercenarios acusada de cometer crímenes de guerra en Ucrania y África. Окрема вдячність парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи «Вагнер». Це те, що має бути ухвалено всім світом. Кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист засуджений. El texto no tiene carácter vinculante. La pertenencia a esta lista facilitaría sancionar más eficazmente a individuos y entidades relacionadas con esta organización privada rusa de paramilitares creada y financiada por Yevgeny Prigozhin. Según la resolución que menciona datos de la inteligencia alemana, el grupo Wagner participó en ejecuciones sumarias, mutilaciones y otros actos de tortura contra civiles en la localidad ucraniana de Bucha. El líder opositor Imran Khan comparece ante el tribunal mientras siguen las protestas en Pakistán. Todo Pakistán pendiente del líder de la oposición Imran Khan, arrestado este martes. Entre un férreo dispositivo de seguridad, ha sido llevado ante un tribunal especial de Islamabad, donde se ha pedido al juez que prolongue su detención hasta 14 días. Su arresto ha desatado una ola de protestas de sus partidarios en todo el país. El ex primer ministro está acusado de varios cargos de corrupción. El gobierno niega que se trate de un caso abierto por motivos políticos. And Islamabad High Court has declared his arrest under proper legal procedures and under lawful authority. So this is an arrest which is not motivated by any political victimization. This is an arrest which was not done at the behest of the government. Khan, de 70 años, sigue siendo el político más popular del país. Su partido, el PTI, ha pedido a sus seguidores que continúen manifestándose contra su detención, a pesar de que asegura que las movilizaciones del martes acabaron con 4 muertos y decenas de heridos. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal,
y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.